Bueno, pues buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1 y bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual vamos a seguir contándoos todas las noticias más importantes que han surgido en el mundo de la Fórmula 1 después de la sesión de clasificación que hemos visto con esa pole tremenda de Lando Norris que se ha ido, bueno, y Piastri en esa segunda posición, zarpado al Mundial con un Verstappen que está muy atrasado. Veremos qué es lo que podemos ver mañana. Vamos a hablar muy brevemente de la clasificación y lo que ha ocurrido, porque eso lo hablaremos mañana, sobre todo más allá de lo que ha ocurrido en la clasificación, qué esperar en la carrera, lo hablaremos mañana en el vídeo previo al propio Gran Premio de Italia, pero sí que hay algunas cosas que comentaros que lo vamos a hacer al principio del vídeo y luego ya sí contaros las noticias más importantes que han salido en el día de hoy. Lo primero que queremos hablar es en base a esa clasificación, como digo, es una reflexión sobre McLaren, y es que me parece increíble el nivel al que ha llegado McLaren, que ya estamos en el punto de que se ocultan en entrenamientos libres. Porque de por sí ya es impresionante que en un circuito como Monza sean capaces de rendir tan fuerte. Su fortaleza es en circuitos donde es necesaria más carga aerodinámica y sobre todo las curvas de velocidad media y alta. O ya no tanto. Esa era la fortaleza que tenían el año pasado. En ese tipo de circuitos era donde conseguían rendir bien e incluso alguna ocasión no estuvieron lejos de Red Bull, como fue por ejemplo Qatar. Realmente ahí tuvieron una oportunidad al menos de estar cerca, muy cerca de Red Bull, con Piastri ganando la sprint y Norris en la carrera larga quedando muy cerca. Pero luego en circuitos de baja carga aerodinámica, donde lo necesario era más la velocidad punta, frenar y salidas, la arrancada, la tracción, no eran tan fuertes. El año pasado aquí, Norris, que fue el primero de los McLaren, hizo octavo. No fue del todo un buen gran premio, incluso en la previa a este fin de semana, Norris llegó diciendo que aquí fue el peor fin de semana del año pasado a partir de que mejoraron, así que tenía unas expectativas bajas. Y realmente es que si lo mirábamos en comparación a Bélgica, en Bélgica no fueron tan mal. Tampoco fue el mejor fin de semana de McLaren de este año, pero es un circuito de algo más de carga aerodinámica en comparación a Monza, porque el segundo sector es de alta carga aerodinámica. Entonces llegábamos a Monza pensando, hombre, no podemos descartar a McLaren, desde luego que no, pero yo no les veía siendo tan competitivos como lo han sido. Y realmente, y aunque todos los poníamos en las quinielas, porque no les puedes descartar ya en este punto, ahora mismo son el mejor coche con diferencia, llevan siendo hace bastante tiempo, pero ahora es con diferencia, entonces no los puedes descartar. En entrenamientos libres no se han mostrado, no han liderado ni una sola de las dos sesiones. En Q1 ha liderado Norris, pero no lo ha hecho con demasiada ventaja. En Q2 han pasado también con mucha igualdad frente al resto y se han destapado en Q3. Es que en el primer intento le han sacado 3 décimas a los siguientes. Es que en el segundo intento, en Q3, Piastri no ha mejorado y sin mejorar, con todo el resto de pilotos mejorando, ha hecho segundo. Ese es el nivel al que está ahora mismo McLaren. Es impresionante en un circuito en el que en teoría no tendría que haber sido el más favorable para ellos. El nivel está en que el propio Lando Norris se ha bajado del coche. Lo primero que ha dicho por radio cuando estaba volviendo a boxes, lo primero que ha dicho es: lo siento, porque había sido una mala vuelta. Él sentía que había sido una mala vuelta. Él obviamente en el volante ya habría visto que había mejorado, pero sentía que podía haber mejorado mucho más. La respuesta a su ingeniero ha sido: bueno, habrá sido mala vuelta, pero ha sido lo suficiente para hacer la pole. Es que ese es el nivel, y una pole por más de una décima, porque le ha sacado más de una décima a su compañero de equipo. Es alucinante lo que estamos viendo de McLaren, que yo escribía ahora un mensaje a un amigo mío que me escribía. No sé qué me sorprende más realmente, lo de McLaren o lo de Red Bull, porque Red Bull está muy atrás ahora mismo, en este circuito por lo menos, y no nos esperábamos eso. Pero más allá de esa broma, lo de McLaren es alucinante. Que hace 18 meses en Bahrein de 2023 fuesen el peor coche o de los peores coches de la parrilla y hoy estén a este nivel, le han dado un repaso a todo el mundo, a todos. Y encima ya ha llegado un punto en el que se hablaba, ¿no?, de lo único que podía lastrarle a McLaren era lo que les ha lastrado en muchas carreras este año, cuando ya tenían el mejor coche y no lo demostraban, que era el no estar acostumbrados a esta pelea. No lo necesitan ya, porque no tienen rival casi.
no necesitan equivocarse, no les pasa nada por equivocarse, por ejemplo, una mala salida como tuvo Norris el pasado fin de semana y luego hacer preguntas estúpidas, que esto te demuestra que todavía no son ese equipo de la zona alta, que le preguntaban a Norris que contra quién estaba peleando en Zandvoort. Pues si le tenías que preguntar al piloto que luego acabó ganando por 22 segundos contra quién estaba peleando, no estaba peleando con nadie, porque es que era el primero. Ese es el nivel de ponerse nervioso cuando se ponen segundos, y eso es lo que les podía lastrar, pero es que tienen un coche para que ni siquiera eso ahora mismo les lastre. Yo tenía una duda con McLaren, que era si iban a ser capaces de estar en la batalla por el desarrollo cuando ya habían llegado, ya este año. Digo, vale, hasta ahora han estado, pero no tenían tanta exigencia. Esto lo dije en un vídeo de estos editoriales, ¿no? Vale, ya están ahí a partir de Miami, ya tienen el mejor coche, van a ser ahora con la exigencia de mínimo mantenerse en una zona tan alta, pese a que ya llevan 12 meses ahí siendo muy competitivos, van a ser capaces de mantenerlo. No es que lo hayan mantenido, es que han superado al resto. Es alucinante lo de McLaren. Dicho esto, que era una reflexión que os quería comentar, también en cuanto a noticia, después de esta clasificación, no hay comunicación por parte de Haas de qué le ha pasado a Magnussen, porque se ha parado durante la Q1, luego ha salido en la Q2, ha superado a los Alpine. No hay comunicación exactamente de qué le ha pasado ahí, seguramente simplemente una salida de pista o algún error que haya dado y ya está. Lo que sí que podemos decir es que Magnussen está corriendo con otro coche en comparación con Hülkenberg. ¿Por qué? Ya van mejoras este fin de semana, ya van un nuevo alerón delantero específico de circuito, pero era un nuevo alerón delantero y no han tenido repuestos después del error, después del accidente que tuvo él en Libres 2 en el día de ayer, así que por ese motivo hoy está corriendo con otro alerón delantero, con un alerón delantero de más carga, algo que le lastra, y era lo que os queríamos también comentar con respecto a esto. Vamos a pasar a hablar acerca de las noticias que tenemos del día de hoy, y luego hay una noticia que ya la sabréis todos, la quiero comentar por supuesto porque quiero dar más que la noticia mi opinión, la he puesto ya por Twitter por supuesto, pero queríamos comentaros esta noticia que ha sido muy interesante, y es que la próxima semana, la semana que viene, es posible que tengamos anuncio del futuro de Adrian Newey. Esto lo ha comentado David Croft, que quien no sepáis quién es, os digo, es el narrador de la Fórmula 1 en Sky Sports, Fórmula 1. Es el Antonio Lobato de Sky Sports, por poneros un símil, ¿no? Es la persona que lo habréis escuchado seguro, porque los vídeos que sube, por ejemplo, la Fórmula 1 en redes sociales es con su narración de It's Lights Out and Away We Go, cuando sale la salida, ¿no? Este es David Croft. Y en la retransmisión de los entrenamientos libres 3 ha dicho que la semana que viene tendremos comunicación del futuro de Adrian Newey. Se había dado la información de que no podíamos conocer el futuro de Adrian Newey hasta septiembre por contrato con Red Bull. Al acuerdo al que llegaron, recordad que Newey ha llegado a un acuerdo con Red Bull para marcharse antes. Si no hubiese llegado a este acuerdo y no lo rompe, que se podría haber roto pues pagando una indemnización. No se ha pagado ninguna indemnización porque se ha llegado a este acuerdo, ¿no? Pero bueno, si no hubiera querido llegar a romper el contrato pagando una indemnización y no hubiera llegado a un acuerdo, hubiera tenido que estar hasta 2025 todavía en Red Bull. Pero como se llegó a este acuerdo, que podía marcharse antes, también en una de las cláusulas que había era que su futuro no se podía conocer hasta septiembre. Bueno, pues septiembre es a partir del 1 de septiembre, por supuesto, a partir de este domingo, justo cuando se disputa el Gran Premio de Italia. No se va a anunciar este mismo domingo, pero sí que se anunciará, parece, según comenta David Croft, esta semana post Gran Premio de Italia y previa al Gran Premio de Azerbaiyán, que tenemos dentro de 2 semanas. Además, ha dicho dónde parece que va a anunciarse. No ha dicho va a ser seguro en este equipo al 100%, me lo han confirmado, está ya el acuerdo, están ya las fotografías, bueno, fotografías no creo que haya, pero está ya todo preparado para hacerse ese anuncio, pero sí que ha dicho que va a ser donde se habían estado diciendo las últimas informaciones, que es al equipo Aston Martin. Ya sabemos que durante el verano muchos medios italianos dieron la información de que ya se había firmado y simplemente faltaba llegar a septiembre para la comunicación oficial de que Newey será el nuevo rol que le pongan, el nuevo director técnico, vamos a decir, aunque no va a ser director técnico porque ya hay director técnico en Aston Martin, pero va a ser un rol superior del equipo Aston Martin. Recordad, va a empezar a trabajar en el próximo equipo en el que esté, puede empezar a trabajar a partir de abril de 2025,
llega unos meses ya comenzado con el desarrollo de 2026, pero llega 100% pensando en 2026. No va a llegar para el coche del 2025, es decir, si llega Aston Martin no va a llegar para el AMR 25, viene pensando en el AMR 26 completamente. Su trabajo va a ser totalmente enfocado en ese próximo reglamento al que va a llegar. Esa es la noticia que teníamos, la verdad que, como digo, era lo que se había estado informando, era lo último que se había dicho. Ya las primeras insinuaciones es que se iba a ir a Ferrari, finalmente a Ferrari lo descartó Ferrari, como hemos contado aquí en el canal, y ya luego a partir de ahí siempre la segunda opción pareció Aston Martin, parecía que era la opción más favorable. Ha estado intentándolo Williams, lo intentó Mercedes, aunque Mercedes ya llegó muy tarde. McLaren también lo intentó convencer, incluso con una visita a Woking, al igual que también ha hecho la visita a la fábrica de Aston Martin en Silverstone. Finalmente se ha decantado por Aston Martin, que en este sentido, obviamente, ahora, ¿por qué ficha por Aston Martin? Esto ya lo hemos contado en muchas ocasiones, pero bueno, ¿por qué Adrian Newey, la persona más laureada de la historia de la Fórmula 1, no el piloto obviamente, la persona con más títulos que ha habido en la historia de la Fórmula 1, llega a Aston Martin? El motivo por el que Newey va a llegar a Aston Martin, a su cuarto equipo, al cuarto equipo al que va a intentar hacer ganador, es la única persona que ha logrado hacer ganador a 3 equipos diferentes. Lo hizo en Williams, lo hizo en McLaren, lo ha hecho en Red Bull y de una manera aplastante, y ahora lo va a intentar con Aston Martin. ¿Por qué motivos Aston Martin? Porque digo, hombre, el año pasado quizás si llega Newey pues puede... Públicamente quizás es más fácil de entender, ¿no? Quizá esta llegada de Newey, pero pese a la posición en la que hoy en día está Aston Martin es, si no el equipo más atractivo de la parrilla, de los que más. Y no es el más atractivo porque siempre Ferrari va a ser seguramente el equipo más atractivo, porque Mercedes es un muy buen equipo seguramente también y muy atractivo para 2026. Red Bull para ese 2026 no lo es tanto, y no por la situación, repito, de la parrilla, sino por lo que proyecta. McLaren, por ejemplo, también es un proyecto que puede ser atractivo, o es atractivo, mejor dicho, para ese 2026. El motivo por el que Aston Martin es el que, sino el que más de los que más, junto a Ferrari, y Ferrari simplemente por el misticismo de Ferrari. Bueno, pues lo hemos contado en muchas ocasiones. La llegada de la nueva fábrica, el nuevo túnel de viento. Fijaros lo que está haciendo McLaren, y es el equipo que tiene el túnel de viento más actual, el último que ha conseguido finalizarlo, y luego lo que han conseguido ganar gracias a ese último túnel de viento. Hay que saber usarlo, hay que usarlo bien. Pero obviamente ya el hecho de tener la última generación del túnel de viento te da un beneficio que lo va a tener Aston Martin, y va a ser el que tenga la última generación de túnel de viento, el más avanzado, con las mejores tecnologías, muchos mejores en teorías que las de Red Bull. Red Bull ya ha empezado en un proyecto para hacer su nuevo túnel de viento, pero en teoría no llega hasta 2026-2027, todavía no se había estimado del todo la fecha, pero iba a estar ahí, más novedoso que el de Mercedes, más novedoso que el de Ferrari. Eso es algo que para un ingeniero pues es la mejor herramienta que va a tener, es muy atractivo. El motor Honda, Aramco se dice que puede ser muy diferencial para ese 2026, repito, se dice, pero esto lo ha dicho, por ejemplo, Frédéric Vasseur, que el combustible para ese 2026 de por sí es Aramco, lleva la ventaja frente al resto. La tecnología que todos los suministradores de combustible van a usar es la de Aramco, es quien la ha diseñado, y ellos por supuesto llevan la ventaja frente a los rivales en este combustible que tiene el objetivo de en 2030 ya ser 100% cero emisiones de carbono, que no me salía, iba a decir fibra de carbono, no, emisiones de carbono, que sea 100% sostenible. Ese es el objetivo para 2030. En el 26 se da un paso. Tiene que ser una mezcla de combustible muy buena, y Aramco es quien lleva esa ventaja. Entonces eso, junto a Honda, que Newey confía mucho en Honda porque en los últimos años ha trabajado con Honda, y fijaros lo exitosos que son, junto a ese atractivo de la fábrica, junto a Alonso, que le puede llamar. Ya hay gente hablando otra vez. Cuando ha dicho esto David Croft, hay gente hablando sobre Verstappen, ¿no? La posibilidad de que acabase recalando en Aston Martin si lo pueda traer Newey. Pues también es algo muy atractivo. El dinero que está invirtiendo Lawrence Stroll, el dinero que le va a pagar Lawrence Stroll, que era el equipo que más le pagaba. Él parecía que se inclinaba por Ferrari, pues por lo que os digo, por ese misticismo también. Es el más atractivo, siempre lo va a ser, aunque esté en últimos Ferrari ahora mismo. Hombre, si se mantienen en una racha de ser últimos, pues va a perder su atractivo, ¿no? Pero
si no es el caso, que no va a ocurrir nunca con Ferrari, siempre va a ser el equipo más atractivo. Después de eso, el equipo que más le pagaba y más le atraía por todos estos motivos es Aston Martin, y es el motivo por el que va a recalar en el equipo. Y la última noticia sobre lo que lo vamos a centrar este final del vídeo, ya la conoceréis, vamos a pasar muy rápido por la noticia en sí, pero queremos hablar más sobre los porqués, el motivo y analizarla, es por supuesto sobre Andrea Kimi Antonelli. Hoy se ha hecho oficial, Andrea Kimi Antonelli va a ser el próximo piloto de Mercedes. No sorprende a nadie, era algo que sabíamos. Sabemos cómo ha debutado en Fórmula 1 en los Libres 1 en el Gran Premio de Italia, que bueno, pues ha debutado con una colisión. No pasa nada, que hay gente haciendo un mundo ya acerca de esto. No pasa absolutamente nada por ese debut. Empezó muy fuerte, quería demostrar, quería acabar, yo lo puse en Twitter, quería acabar líder de la tabla de tiempos. El objetivo iba a ser liderar la tabla de tiempos para que Mercedes luego pudiera vender. Fijaros lo que ha hecho en la primera sesión en la que se ha subido en un Fórmula 1. No pudo porque se golpeó con el muro, pero es que la decisión estaba más que tomada. Incluso Toto Wolff, que esto pues porque lo tiene que vender así, pero ha dicho que desde el día que supo que Hamilton no seguía, ya había decidido él internamente que Kimi Antonelli iba a ser quien lo sustituyese. Esto porque lo tiene que vender así, pero obviamente no es así, porque de verdad ha negociado con Carlos Sainz, porque él mismo ha confesado que ha negociado este verano con Max Verstappen, y porque no sabía si Kimi Antonelli... Obviamente sabías cómo venía, sabías que venía de arrasar, pero tenía que subirse a un Fórmula 2 y ver qué tal rendía, así que eso no es tan cierto, pero que ya están vendiendo esto sobre Andrea Kimi Antonelli y va a ser el compañero de George Russell en 2025. No han especificado duración del contrato de Andrea Kimi Antonelli, intuyo que por este motivo es un único año, pero sabemos que Andrea Kimi Antonelli en el 26 seguirá, seguramente, salvo que lo hiciera estrepitosamente mal, va a seguir. Russell sí que es el que acaba su contrato, así que veremos eso, qué es lo que ocurre con George Russell. Las palabras que ha dado Andrea Kimi Antonelli, que ha dado bastantes entrevistas, por cierto, en el día de hoy, pero bueno, las que recogía Mercedes oficialmente son: es una sensación increíble ser anunciado como piloto de Mercedes junto a George para 2025. Llegar a la Fórmula 1 es un sueño que he tenido desde que era pequeño. Quiero agradecer al equipo el apoyo que me han dado en mi carrera hasta ahora y la fe que han mostrado en mí. Aún estoy aprendiendo mucho, pero me siento preparado para esta oportunidad. Me centraré en mejorar y en ofrecer los mejores resultados posibles al equipo. También me hace ilusión ser compañero de George. Pasó por el programa junior del equipo como yo y es alguien por quien siento un gran respeto. Es súper rápido, ganador de varios grandes premios y ya me ha ayudado a mejorar como piloto. Estoy deseando aprender de él y trabajar juntos para rendir en pista. Ya que menciona mucho a Russell, va a ser el siguiente sobre lo que vamos a hablar. Han incluido palabras tanto de Russell como del propio Toto Wolff, y la verdad... podemos llegar a pensar en cierto modo que tiene Russell celos un poco de Andrea Kimi Antonelli. Ya no lo digo por las palabras, que ahora las vamos a leer, vamos a ver que, bueno, pues simplemente es muy amable, le quiere desear la mejor de las suertes, quiere ayudarle, como ha hecho el propio Hamilton con Russell, llega a mencionar, etcétera, etcétera. Más allá de lo que diga oficialmente en el equipo, puede tener incluso cierto celo, por así decirlo, es como digo, por el hecho de, primero, Kimi Antonelli llega directamente a Mercedes. Russell necesitó pasar 3 años por Williams hasta que le subieron con un Bottas que no estaba rindiendo bien, que se subió Russell por la ausencia de Hamilton en Sakir en 2020 por COVID, se subió Russell al Mercedes y ganó a Bottas, y hubiera ganado aquella carrera si no llega a ser por el pinchazo. Aún con el pinchazo y teniendo que hacer una parada más, ganó a Valtteri Bottas. Y además, lo que os digo, Russell sí que no tiene contrato para el 26, lo tiene Kimi Antonelli, y ya Wolff ha estado públicamente diciendo que la puerta está abierta para Verstappen. Es que el que saldría perjudicado es Russell. Puede llegar a tener celos Russell el próximo año. Veremos, porque además es el propio George Russell quien tiene que liderar ese equipo. Las palabras que ha dado el británico son: estoy muy ilusionado de colaborar con Kimi en 2025, su trayectoria en las categorías junior ha sido formidable y su ascenso es realmente merecido. Es un joven talento fantástico y otro graduado de nuestro programa junior. Y los 3 pilotos, por cierto, que van a estar en la parrilla del año que viene siendo graduados del equipo junior del
proceso de formación de Mercedes son Russell, Kimi y Ocon, por cierto. Pero bueno, continúa diciendo, es un joven talento fantástico. Estoy deseando utilizar la experiencia que he adquirido en mi propio viaje para orientar a Kimi en su paso en la Fórmula 1. Sé que Luis fue un gran apoyo para mí durante mi etapa como piloto junior y desde que soy su compañero de equipo he aprendido mucho de él y espero desempeñar un papel similar para Kimi. Como equipo, estamos construyendo un gran impulso positivo de cara al próximo año. Seguimos progresando en la pista y estamos trabajando duro para poner todas las piezas en su sitio para poder luchar por los campeonatos del mundo. Es un viaje realmente emocionante el que estamos emprendiendo. Confío en que Kimi y yo podamos seguir impulsando al equipo y ayudar a cumplir lo que prometemos. Interesante también lo que dice el propio Russell del hecho de están haciendo todo lo posible porque el próximo año compitan por el campeonato del mundo. Kimi Antonelli, con 18 años que va a debutar, porque hasta agosto del año que viene no cumple los 19, con 18 años va a tener un coche para pelear por el título. Solo esto se ha dado una vez en la historia de un piloto que suba ya a un equipo top, que es Hamilton. Hamilton lo peleó, pero Hamilton también llevaba mucho rodaje detrás en Fórmulas 1. Veremos qué tal Kimi Antonelli. Y por supuesto Toto Wolff también ha hablado. Toto Wolff, que está siendo su protegido y va a ser su protegido, es su proyecto Verstappen. Básicamente esto de los memes que hay en redes sociales de proyecto Alonso, proyecto Verstappen, proyecto Mbappé, ¿no? Esto lo veo mucho, ¿no? De con niños y demás. Es su proyecto Verstappen puramente, vamos, es que es literalmente lo que querría haber hecho con Verstappen, pero no pudo porque no le pudo dar un asiento. Quiere convertirlo en eso mismo. Veremos si le acaba saliendo. Lo que ha dicho públicamente Toto Wolff es: nuestra alineación de pilotos de 2025 combina experiencia, talento, juventud y velocidad. Brevemente, un inciso, me recuerda mucho a lo que decía Snafnauer cuando se fue Alonso, cuando Piastri se fue, los dos de Alpine, y juntaron a Gasly con Ocon diciendo que mezclan talento, que mezclan juventud, que mezclan experiencia. Bueno, pues más o menos lo mismo. Estamos entusiasmados con lo que George y Kimi aportan al equipo como pilotos individuales, pero también como pareja. Nuestra nueva alineación es perfecta para abrir el siguiente capítulo de nuestra historia. También es un testimonio de la fuerza de nuestro programa junior y nuestra creencia en el talento local. George ha demostrado que es uno de los mejores pilotos del mundo, no solo es rápido, constante y decidido, sino que también se ha convertido en un gran líder dentro del equipo. Kimi ha demostrado constantemente el talento y la velocidad necesarios para competir en lo más alto de nuestro deporte. Sabemos que será otro gran paso adelante, pero nos ha impresionado en sus pruebas de Fórmula 1 de este año y le apoyaremos en cada paso del proceso de aprendizaje. En George tiene un compañero de equipo experimentado del que puede aprender y perfeccionar su arte. Estoy seguro de que ambos contribuirán enormemente a que sigamos ganando un impulso y luchando en su cabeza. A ver, ¿sube Mercedes de forma demasiado prematura a Andrea Kimi Antonelli a Mercedes? Porque esa es la duda y yo creo que ahí está el conflicto y ahí está el debate en el que nos estamos equivocando o se está equivocando mucha gente. Porque no creo tampoco que suba de forma tan prematura o por lo menos en comparación con otros que a Fórmula 1. ¿A qué me refiero con esto? Andrea Kimi Antonelli realmente a Fórmula 1, a ver, es un piloto que el año pasado estaba en freca. Es un piloto que este año ha debutado en Fórmula 2 y es difícil evaluar la Fórmula 2 este año porque ha sido un nuevo reglamento, los mejores equipos no han acertado, los que han acertado, pues por ejemplo Campos, ¿no? Pero Hadjar, que es el que está en Campos y quien está exprimiendo al máximo ese monoplaza, no tiene un asiento para Fórmula 1 el año que viene, pero los que sí que están pues son Oliver Bergman y Andrea Kimi Antonelli, que tampoco están ahora mismo en las mejores posiciones, pero Kimi Antonelli, por ejemplo, a Bergman, que le hemos visto este año en Fórmula 1, le está ganando. Es muy difícil evaluar este año la Fórmula 2, por lo menos de decir Kimi Antonelli no está entre los mejores, no es tan así, sino que es que no tiene el coche como tal. Pero obviamente es una subida a Fórmula 1 muy prematura. Pero no lo es tanto si lo comparas, por ejemplo, con el que siempre se le compara con Verstappen. Verstappen subió, ya lo sabemos, con 17 años a la categoría. Verstappen tenía únicamente 47 carreras en monoplazas antes de subir a Fórmula 1. Andrea Kimi Antonelli lleva 111 carreras. Ahora se corren más, por supuesto que sí, en todas las categorías, pero lleva 111 carreras. Verstappen subió a Fórmula 1 con 47.
Lo que desde luego es el debate, y creo que todo el mundo aceptamos, incluso Mercedes lo aceptaría, si fuesen 100% sinceros seguramente dirían lo mismo, es que sí que es prematuro subirlo a un Mercedes que el próximo año seguramente tengan un coche competitivo para poder pelear por el título, y ahí va a estar Andrea Kimi Antonelli. Eso sí que es prematuro. Subirlo a Fórmula 1, si lo quieres evaluar porque este año no está arrasando en Fórmula 2, repito, es muy complicado. No es una temporada normal en Fórmula 2 que en Prema hubiera tenido un coche capaz de pelear. No voy a decir que hubiera ganado, digo que hubiera tenido un coche para pelear por el título. No lo ha tenido por lo que ha ocurrido, por ese cambio de reglamento. Es muy difícil evaluarlo en Fórmula 2 este año. Franco Colapinto lo han subido a Fórmula 1 y tampoco estaba liderando el título, el campeonato Fórmula 2, porque tampoco tenía el coche para ello. Quiero decir, ha sido complicado evaluar la Fórmula 2. No creo que sea prematuro su ascenso a Fórmula 1. Sí es prematuro a Mercedes, por supuesto, por estos motivos. Las circunstancias han sido las que han sido, pero Verstappen pasó un año por Toro Rosso, ya luego sí que lo subió a Red Bull porque no lo hubieran podido retener si no. Pero bueno, pasó un año por Toro Rosso, Leclerc pasó un año por Haas. Más ejemplos, Alonso pasó un año por Minardi y un año sin Fórmula 1 antes de llegar a Renault, que era con quienes estaban. El único caso en toda la historia que ha subido ya a un coche competitivo ha sido Hamilton. No salió mal, por supuesto que no, en aquel momento. Veremos cómo le sale a Mercedes con Andrea Kimi Antonelli. Dos cosas más y finalizamos con este vídeo. Comentaros que ha habido conflicto entre dos pilotos que van a ser rookies el próximo año. Bueno, no ha habido demasiado conflicto. Aquí Mercedes le ha ganado la partida a Alpine de una forma que yo creo que Alpine no se lo esperaba. Esto es simplemente mera curiosidad, pero rápidamente, Kimi Antonelli, el número que quería era el 12. Y asimismo, hoy lo ha dicho públicamente y es el número que, por ejemplo, en el día de ayer llevó. Porque Mercedes, si no hubiera sido por esto, tendría que haber llevado en teoría el 40, porque es el que tiene Mercedes reservado para este cometido, para pilotos reserva y demás. Pero Kimi Antonelli ha llevado el 12. Porque quiere llevar el 12. Sin embargo, aquí hay un conflicto y es que Jack Doohan, que también debuta el próximo año, dijo públicamente que quería llevar el número 12. Lo dijo en un reel que subió el equipo Alpine. ¿Cómo se decide si dos pilotos que quieren llegar a la Fórmula 1 ahora nuevos quieren el mismo número? Porque si es un número que ya está escogido, no puedes. Es más, los pilotos que, por ejemplo el 2, que lo deja ahora mismo Sargent, pues tienen que pasar 2 años hasta poder volver a usar el 2. La Fórmula 1 la FIA se lo guarda hasta pasados 2 años. Si no, ya sí que pueden volver a escogerlo otro piloto. Por ejemplo, Alonso, cuando estuvo esos 2 años sin estar en Fórmula 1, al volvió con el 14, por supuesto que sí, pero si no hubiera vuelto ese año, hubiera vuelto un año más tarde y algún piloto hubiera querido ese año el 14, ahí ya no hubiera podido volver con el 14. Es para poneros un contexto, ¿no? Por ejemplo, esto en el pasado ha pasado que pilotos que querían algún número ya estaba escogido. Leclerc públicamente dijo que no querían el 16. El 16 fue su tercera opción. Quería primero el 7, lo tenía Kimi Raikkonen, no Kimi Antonelli. Quiso luego el 10, lo tenía ya Gasly cuando llegó, así que escogió el 16. Sainz, por ejemplo, no quería el 55, sino el 5, pero lo tenía Vettel. Bottas quería el 7, lo tenía Raikkonen, así que escogió el 77, y hay algunos otros ejemplos de la actual parrilla. Esto es mera curiosidad, que es que yo esas historias sí que me las sé, pero bueno. Entonces, Andrea Kimi Antonelli quería el 12, pero Jack Doohan quiere el 12, está disponible. Los dos lo quieren. ¿Cómo se decide? Siendo el primer equipo que mande la solicitud. Jack Doohan está anunciado desde la semana pasada. Kimi Antonelli está anunciado desde hoy. ¿Sabéis qué equipo ha mandado primero la solicitud? Mercedes. Alpine no ha mandado a día de hoy todavía la solicitud, según se informa, y Mercedes ya la había mandado. Si esto se sabe desde hace bastante tiempo. Internamente, bueno, es que se lleva hablando todo el verano. Ya había mandado esa solicitud para que Kimi Antonelli tuviera el 12. Está sujeta a la aprobación todavía de la FIA, pero obviamente se lo va a llevar a Andrea Kimi Antonelli, así que veremos qué número acaba escogiendo Jack Doohan, porque por culpa de su equipo no va a poder usar el que quería, porque podría haberlo usado perfectamente, porque no es que lleve desde febrero ya ha mandado la solicitud, no han podido mandarla tan pronto, llevará una semana, 2, a lo mejor como máximo, la solicitud de Mercedes. Lo podría haber hecho perfectamente Alpine,
y no lo han hecho. Lo último que os quiero enseñar, ya ahora sí finalizamos con todo con este vídeo, confirmada ya Andrea Kimi Antonelli, su presencia en la parrilla de la próxima temporada, así está ahora mismo la parrilla. Realmente el último en anunciarse fue Duhan y ya dábamos por hecho a Andrea Kimi Antonelli, como ya sabemos. Esta es la parrilla para 2025, 2 asientos disponibles, realmente uno, porque RB sabemos que está entre Lawson, entre Ricciardo o entre Hadjar como mucho, pero que no va a llegar de repente. Mick Schumacher no va a llegar, por supuesto que no. La verdad que es curioso porque el año de 2023 a 2024 no hubo cambios, sí que hubo en medio de 2023, que entró Ricciardo por Debris, sí que hubo en medio de 2024, que ha sido el caso de Sargent por Colapinto por Sargent, pero de 2023 a 2024 no hubo cambios, que era la primera vez que esto ocurría, y para el año que viene sí que hay grandes cambios. Además de esto, los pilotos que van a dejar de estar. Ahora hablamos al respecto sobre ello. Los asientos que quedan disponibles, el de RB ya os lo he dicho, el de Sauber realmente se está debatiendo entre Bottas, si le acepta la oferta de Audi lo va a tener Bottas, si no están dispuestos a fichar a Bortoleto, se habla, se informa de esto, veremos qué es lo que ocurre, podría ser otro piloto, podría llegar a ser Lawson, si RB le da el asiento a Ricciardo, sí que es una posibilidad que también está ahí. Me encantaría que pudiera llegar a tenerlo Colapinto, si debuta, si demuestra que tiene nivel de Fórmula 1, lo tiene complicado, pero bueno, es el único asiento por el que podría luchar. Obviamente hoy ha caído en Q1, pero ha sido su primera clasificación, ya lo hará mejor, así que veremos qué es lo que ocurre. La cosa es que hay ya tres debutantes confirmados, Antonelli, Duhan y Berman. Tenemos la posibilidad de tener 5 si se cumpliese que Lawson llega. Lawson sería como rookie, aunque no sea su primera carrera, entraría como rookie con cartel de rookie, eso sí. Si es Hadjar, por supuesto que sería rookie. Y si entra también algún piloto, entra Bortoleto, podríamos llegar a tener 5 rookies. Y con esto, en la Fórmula 1 dejamos de tener a Sargent, ya lo dejamos de tener desde el día de hoy, dejaremos de tener a Magnussen, dejaremos de tener a Wang Yuzu, Ricciardo depende de lo que ocurra, y Bottas depende también un poco de la decisión de Audi, pero potencialmente podemos tener 5 de los típicos pilotos que siempre se dice que no deberían continuar, podríamos llegar a perderlos la próxima temporada, así que se queda una parrilla, la verdad, muy buena, en mi opinión por lo menos. Esto ha sido todo por este vídeo, muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo, dejadme en los comentarios vuestras opiniones sobre todos los temas que hemos estado hablando, que hemos hablado de muchísimos, y me encantaría saber vuestra opinión sobre ellos. Si os ha gustado el vídeo, dejad vuestro me gusta, suscribiros, os recuerdo que os podéis hacer miembros y nos vemos en el siguiente.